y los líderes políticos no están entendiendo lo que nos quiere decir la ciudadanía. O sea, quiere decir que están cansados de los líderes de siempre. Incluso la gente, y te lo digo porque nosotros tuvimos un estudio cualitativo que lo hicimos durante el mes de marzo. Tenemos una nueva herramienta que se llama la radiografía del candidato, del gobierno, puede ser la radiografía del país, de la ciudad, y lo tomamos a través de 4 órganos. Por un lado, el cerebro, lo que la gente está pensando, después el corazón, lo que la gente siente sobre el candidato, y también el estómago y la parte visceral, ¿no? Las acciones que provocan. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta a través de esta investigación que ninguno de los dos candidatos, por ejemplo, conectaba ni con el corazón ni con la parte emocional, o sea, que eran realmente malos candidatos. Y en la segunda vuelta, aquí viene la otra parte, Daniela, importantísima para tomar en cuenta, y por eso te digo, es tan básico y tan simple volver a la metodología. O sea, por primera vez en el Ecuador, y hay un dato histórico, y vale la pena que Laisa lo conozca, eh, tuvimos entre voto nulo y blanco 2 millones de electores. O sea, incluso en varias provincias le gana el voto nulo al candidato Andrés Arauz. O sea, ¿qué nos quiere decir? Y justo como empezaba Laisa, la ciudadanía de hoy está cansada, está harta. Hoy, lamentablemente, y yo lo digo, vivimos en una especie de olla de presión. Y lo vengo señalando no solo aquí en el Ecuador, sino en foros internacionales o con periodistas internacionales, que esta olla no ha estallado gracias al COVID. O sea, pero esta olla tiene hoy varios componentes. El tema de la salud, que no hay certezas de cuándo terminará lamentablemente el tema de la pandemia, la crisis social, el tema económico, el tema de inseguridad. Ayer tú sabes lo que vivimos acá en Quito, fue terrible. O sea, me parece que cada vez se parecía más a México, a mi tierra. O sea, ya sicariatos, motines en las cárceles, degollados. O sea, realmente es un tema ya como para prender las alertas. Pero te digo, todo pasa por algo tan simple, que es la escucha. Y la escucha no solo, como bien decía Laisa, se da hoy a través de encuestas. O sea, la escucha se da también en territorio. O sea, el político tiene que salir a territorio, tiene que salir a caminar. Yo siempre les digo a mis clientes, cómprese 5 o 6 pares de zapatos. Claro, hoy la pandemia nos cambió esa lógica, pero hoy también el mundo digital, y aquí es donde viene la parte interesante. O sea, el tema de la escucha digital se vuelve clave, se vuelve clave. Hace rato, como tú sabes, yo acabo de terminar y de clausurar un evento con el Congope que hablaba del tema del Big Data, ¿no? Y invité a un experto, Lucas Jolías, argentino, que decía una frase tan simple, ¿no? O sea, decía, y me encantó esta frase y yo la quisiera trasladar acá, decía, la democracia está tambaleando. Y fíjense lo que pasó ayer, por ejemplo, también en Colombia, ¿no? Yo le decía que a mí me espantaba ver esa imagen del señor, no sé si vieron, con la cabeza de cerdo, ¿no? Subido en un monumento. O sea, parece película, estas películas gringas, ahorita se me olvidó, La Purga, o vean lo que pasó incluso en Estados Unidos con la toma del Capitolio, el tipo de búfalo, ¿no? Entonces, la democracia está tambaleando. ¿Y por qué está tambaleando? Porque los políticos y los gobernantes han sido incapaces de dar respuestas. O sea, ¿por qué está pasando hoy lo de Colombia? Porque hubo un incremento de impuestos. O sea, y eso lo puedes tú prever hoy con el tema del Big Data. O sea, tener una escucha digital que te permita ir prendiendo las alertas, y te digo, investigación permanente que te diga, ojo con eso. Y para terminar, ¿no? O sea, hoy, si bien es cierto, las semanas anteriores se respiraba este clima de democracia, de cambio, ¿no? Y esta semana también fue muy interesante, creo que históricamente para el Ecuador, con el pronunciamiento de los nombres del Frente Social, que con gusto hay que decirlo, son 5 mujeres de 8. O sea, me parece que eso es un gran avance. Y lo que pasó ayer también con el pronunciamiento de la Corte de la despenalización de la ley del aborto. Me parece también importante porque también la comunicación que emite Guillermo Lazo, a pesar de él pertenecer a grupos vinculados al Opus Dei y a la religión, me parece que habla muy bien de él, donde él dice voy a ser presidente de todos, ¿no? Entonces es lo que te digo, hay que entender que al final a Guillermo Lazo lo termina eligiendo un 35% de votos válidos. O sea, significa que 4 de 10 ecuatorianos votaron por él. Y hoy eso implica, o sea, primero, en este Ecuador polarizado, dividido, hoy se necesita generar acuerdos mínimos
pero no solo con las fuerzas políticas. Yo siempre digo, me parece que hoy es fundamental y el protagonista de la historia no son los políticos, sino es el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie. Muchísimas gracias, Alfredo, por esta explicación. Y entonces estamos hablando aquí en Más Diálogos con Laisa y Alfredo sobre el tema de la innovación en la comunicación política. La clave nos están comentando los dos, que es que las personas tengamos que escuchar, ¿no es cierto?, de una manera mucho más atenta al ciudadano de a pie, como nos ha dicho ya ahora Alfredo. Pero Laisa, mi pregunta para ti es, ¿cómo, cómo escucharlos? Porque una cosa es, ¿no es cierto?, la diferencia entre escucharlos de una manera pues profunda, entender sus necesidades, ¿no es cierto? Y por otra parte es en la época, ¿no es cierto?, de elecciones, de unas candidaturas en las que tú estás pues buscando estos votos, como el ciudadano también busca tener esta comunicación que no sea muy forzada de, ok, te voy a dar mi voto, ¿no es cierto? Pero, ¿qué está buscando el ciudadano? ¿Está buscando un compromiso más allá de solamente acceder a un voto? ¿Está buscando tal vez una verdadera transformación social? Cuéntanos un poquito de acuerdo a tu experiencia. A ver, creo que, vamos a entender también un poquito que la comunicación no es la solución de la política. Creo que tenemos que partir de esto, ¿verdad? Podemos tener un buen equipo de comunicación, pero si las políticas detrás, si el partido detrás, si el liderazgo también dentro de los gobiernos no es bueno, el ciudadano nunca se va a sentir satisfecho con lo que está recibiendo. Y un buen ejemplo de esto es cómo algunos países están manejando tan mal la crisis del COVID, ¿verdad? O sea, por más que tengamos el comunicado perfecto, por más que hagamos los spots de radio más emotivos y conectemos a nivel emocional con el ciudadano porque la esperanza está cerca, el ciudadano va a estar en descontento porque no hay vacunas, ¿sí? Y un ejemplo, tristemente, pues es el gobierno de Guatemala, en donde apenas están recibiendo ahorita una caja de 300,000 y pica vacunas de AstraZeneca, que es la segunda dosis, y el resto de ciudadanos, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, sí tenemos que comprender que si bien el ciudadano o si bien las campañas están, o digamos necesitan entender o la conexión con el ciudadano, también es cierto que paralelo a eso necesitamos un proyecto de gobierno que sea suficientemente sólido para brindar las respuestas a estos ciudadanos. Ahora, para la respuesta sobre cómo escuchamos, de muchas formas, ¿verdad? Alfredo lo decía, ahora el social listening es súper importante para cualquier estratega de comunicación, especialmente cuando las redes sociales es lo primero que las personas revisan al despertar, ¿verdad? O sea, ¿cuántos de acá no al despertar nos revisamos Instagram, revisamos Facebook, revisamos Twitter para entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a escuchar cuáles son las conversaciones alrededor de nuestro candidato, de nuestro partido, de nuestra política pública, de nuestro tema, y también cuáles son las conversaciones que están sucediendo en la opinión pública en general. Y luego, a nivel de bases, creo que los partidos sí tienen un trabajo importante cualitativo, que es casi que sentarse en los mercados a ver qué es lo que está pasando, escuchar a las señoras y a los señores sobre cuáles son sus preocupaciones a nivel local, juntarse, aquí en Guatemala tenemos una figura como de gobernador, entre comillas, que es el COCODE, digamos, con ellos para saber a nivel local, a nivel comunitario, cuáles son las necesidades de estas personas. Solo así uno comprende, ¿verdad?, la situación y uno podría proponer ciertas cosas o no en la campaña. Pero luego también es importante no caer en el populismo, ¿verdad? No ser un partido populista con ideas generales e ideas abstractas de que vamos a llevar a la población al mundial, como lo decía un ex candidato aquí en Guatemala, sino pues entender también cuáles son los procesos burocráticos dentro de los gobiernos, cuáles son los procesos legales, cuáles son los procesos políticos incluso que se necesitan para alcanzar ciertos objetivos. ¿No? Yo ahí lo dejaría. Muchísimas gracias, Laisa. Nos comentas que la ciudadanía espera un proyecto de gobierno sólido, ¿no es cierto? Y es ahí donde yo, Alfredo, tal vez te preguntaría durante los últimos meses que vivimos una campaña, ¿no es cierto? Muy, muy atípica, podríamos decir, dadas las coyunturas del COVID. Yo te
preguntaría desde tu experticia, ¿cuánta gente realmente leyó los proyectos de los candidatos? Primero, evidentemente, desde la primera vuelta, teniendo una gran variedad, ¿no es cierto?, de candidatos, era sumamente difícil poder leerlos. ¿Cuánta gente realmente puede tener el tiempo y más que nada el interés de hacerlo, de leer estos proyectos de gobierno? Y por otra parte, desde la visión, ¿no es cierto?, de el poder llegar con mensajes mucho más allá del populismo, ¿cómo crees que se debería comenzar a innovar para, si bien no dejar de lado los proyectos sólidos, ¿no es cierto?, transmitirlos de una manera mucho más allá de las propuestas comunes y corrientes que las personas ya están cansadas a nivel de la política? Sí, totalmente de acuerdo. Y nuevamente tiene que ver con lo que yo te decía hace rato, con el tema de la investigación. Lamentablemente muchos de los programas de gobierno nacen desde la perspectiva del candidato, de su equipo y de los políticos, no desde la perspectiva ciudadana, lo que decía Laisa. Yo tengo un colega en México que él tiene también una técnica de investigación que él la llama el encuestador encubierto. Y él lo que hace es capacitar a peluqueros, al que ilustra los zapatos, al de la tienda, al del taxi, o sea, gente que está en contacto con la gente todos los días, ¿no? Que además es gente que tú conoces, entonces tú vas a la tienda con don Jaime, el de la tienda, y le dices, oiga, don Jaime, ¿qué opina de ahora que estamos en elecciones? Entonces, claro, tú le cuentas porque le conoces de toda la vida. Entonces, te digo, por ahí empezaría, ¿no? De que muchos de los proyectos ni siquiera son construidos con la ciudadanía. Me parece que hoy es clave que un programa de gobierno, y sobre todo un programa de gobierno que necesita Ecuador, y sobre todo un programa de gobierno a futuro, tiene que ser construido con distintos actores de la sociedad civil, con distintos grupos, con distintas tribus, en el caso de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vendría el primer tema. Segundo, que tú sabes que pasa mucho acá en Ecuador, muchos de estos programas son o bajados del Internet o son pirateados del de al lado, o sea, terminan poniéndole copy-paste al de la lista en conjunto y también terminan muchas veces dejando de lado el tema ideológico, es lo increíble. O sea, y eso creo que también, aparte increíble, termina siendo la parte grave, ¿no? Que tú te vas dando cuenta que por encima del tema ideológico pasa lo que nos decía Laisa, el tema más bien de propuestas populistas, y creo que lo que vivimos en esta campaña, lo vimos en los debates, lo vimos incluso ya en medios innovadores como TikTok. A ver, había las propuestas, ¿no? Y yo siempre decía, eran una especie de titulares, pero aquí lo importante es decir, bueno, está bien la propuesta, o sea, por ejemplo, los 9 millones de vacunas que prometió Guillermo Lazo, pero ¿cómo le vas a hacer? O sea, la realidad del país, ¿cómo va a ser para traer los 9 millones de vacunas? Bajar los intereses al 1% trayendo la banca internacional. ¿Cuáles son los mecanismos? Entonces, lamentablemente, por un lado, había propuestas disparadas. Por ejemplo, digo, en esta investigación que hicimos, Arauz tenía muy buenas propuestas. Por ejemplo, había una propuesta que tenía que ver con el tema de los jóvenes, que se llamaba el copago. Solo el nombre, Daniela, o sea, solo decirle al joven, tenemos la propuesta de copago, o sea, ni siquiera sabes con qué se come eso. O sea, y una propuesta muy interesante, ¿en qué consistía? Que el gobierno pagaba la mitad del sueldo y la empresa privada la otra mitad. O sea, era una propuesta bien interesante, pero como bien señalaba Laisa, había la incapacidad de comunicarla, como digo yo, con manzanas, comunicación Plaza Sésamo, o sea, decir, a ver, cuate, lo que vamos a hacer es que te pagamos la mitad de tu sueldo y las empresas que te contratan, o sea, fíjate qué simple, ¿no? Pero se complicaban, hablaban de otros temas, te hablan de PIB y te hablan de cosas que la gente común no entiende. Y claro, y por otro lado también, Daniela, tienes un tema que es clave. O sea, y yo ayer también estaba en un programa que me estaba entrevistando de México y yo decía, a ver, la responsabilidad del ciudadano, lamentablemente la dejamos para el domingo de las elecciones. Creemos que solo el voto es el único mecanismo para ejercer la democracia y para ejercer nuestra participación política. No es cierto, y Laisa lo señalaba también hace rato. Hay miles de mecanismos. Hoy el ciudadano termina siendo vigilante. Como tú lo sabes, aquí en Ecuador también hay varias formas también de ejercer democracia. Tienes la silla vacía en el caso de los gobiernos
los gobiernos locales, tienes las asambleas comunitarias para aprobar los presupuestos participativos, tienes también algo que nosotros participamos que fue, a ver, el tema de la ley de lucha contra el cáncer, que tú le conoces a Wilson Merino, que esa ley se construyó en territorio con los pacientes y las familias, y luego esa ley se juntaron 160,000 firmas, se llevó al CNE, fíjense, se aprobó, iba a ser, ¿cómo se llama? Un orgullo para el Ecuador tener la primera ley de lucha contra el cáncer. ¿Y qué pasó en la asamblea? Los políticos le dijeron que no a los pacientes y sus familias. La despedazaron esa ley, la metieron dentro del Código Orgánico de Salud y esa ley hoy no es una realidad. Y fíjate, construido en territorio con la realidad, lo que decía Laisa. O sea, ¿quién mejor que la madre de familia que tiene un hijo con cáncer? ¿O quién mejor el esposo que tiene a la esposa con cáncer? O sea, ellos nos dijeron qué era lo que necesitaban, qué debería de tener esta ley. Bueno, pues los políticos, como digo yo, se la pasaron por el arco del triunfo en la asamblea y le dijeron que no. Entonces, como planteaba Laisa, o sea, ¿cómo no va a estar cabreada? ¿Cómo no va a estar enojada la ciudadanía? ¿Cómo no va a votar casi 1,800,000 de nulos cuando tienes políticos que no dan respuestas a temas tan simples, a temas tan sencillos? El tema del COVID, por ejemplo, que también planteaba Laisa. Acuérdense lo que pasó hace un par de semanas, ver a los adultos mayores en el frío, con la lluvia, haciendo filas. O sea, son cosas de sentido común, son cosas de lógica, ¿no? Y entonces hoy, y tiene mucho que ver con esta charla, entonces hoy la innovación, la tecnología nos permite segmentar, identificar. Hoy, por ejemplo, la tecnología nos podría servir para tener identificados estos adultos mayores, incluso así como el CNE, tú tienes este proyecto de hacerles votar en su propia casa, ¿por qué no vacunarles también en su propia casa? ¿Por qué hacerles salir? O sea, entonces me parece que hoy la tecnología y todas las herramientas y el tema de las redes te puede permitir eso, poder entender todos estos segmentos, estos grupos, ¿no? Pero insisto, me parece que hace falta mucha voluntad política, hace falta tomar decisiones y también de parte de la ciudadanía hace falta involucrarnos más. Con esto termino. Los latinos somos expertos para echarle la culpa a los políticos, ¿no? Llueve, es culpa de los políticos. O sea, todo tiene la culpa los políticos, pero no. Buenísimo. Muchísimas gracias, Alfredo. Yo quiero recoger un tema que estábamos conversando dentro de sus diferentes intervenciones y es el tema de la población electoral. Laisa, para que tú puedas saber, la población electoral de entre 16 a 35 años en el Ecuador, en estas, en el padrón, ¿no es cierto?, a nivel nacional, en estas elecciones que pasaron, fue de un 43%. Estamos hablando de un alto porcentaje de un voto joven, juvenil. Y identificando, pues, entre sus diferentes respuestas han comentado de las redes sociales, ¿no es cierto? Es ahí donde yo te preguntaría, Laisa, ¿qué herramientas sí son oportunas y cuáles son tal vez un poco forzadas? Es decir, justo Alfredo comentaba el TikTok, ¿no es cierto? Está bien experimentar. ¿Cuáles realmente sí tienen un alcance y cómo, más que cuáles, cómo podrían generar este alcance desde la visión de un político, ¿no es cierto?, que quiere llegar a incidir en sus proyectos de gobierno para hablar y escuchar con la ciudadanía? Es que ahí, Daniela, no hay respuestas correctas ni malas, ¿verdad? Necesitas entender cuál es la red social que utiliza mayormente tu población, ¿verdad? Bueno, sí, resulta que los jóvenes están migrando a esta nueva plataforma TikTok que tiene videos de 30 segundos y 1 minuto. Entonces, el político y su equipo de comunicación tiene que ser hábil para aprovechar ese tiempo. A ver, y la forma que, digamos, es la red social, no tiene atada que tenemos que salir haciendo los bailes porque solo los bailes se viralizan, entonces que salga el político que tiene una personalidad muy seria, ¿verdad? O no es afín, digamos, o no tiene ritmo a hacer el ridículo. No, la plataforma pues sí, se viraliza por este tipo de cosas, pero también hay muchos otros contenidos que se posicionan muy bien y que le pegan muy bien, digamos,
porque entienden quién es su público objetivo, entienden cuál es el formato que les gusta, entienden que les tienen que hablar con cifras, entienden que le tienen que hablar contándole una historia, entienden que a lo mejor va a pegar más el candidato hablando con el peluquero, como decía Alfredo. Entonces, no es que haya algo oportuno o forzado. Facebook está un poco viejo, digamos, como que tenemos ahora esta nueva idea de que solo los papás y solo los abuelos usan Facebook, pero también en Guatemala, por ejemplo, es la red social con mayor presencia a nivel de territorio en el interior del país. Entonces no podemos desestimar o no podemos desechar a Facebook dentro de nuestra estrategia. Lo mismo pasa por Instagram y no digamos Twitter, que al menos en Guatemala es una red social muy política, que funciona como una pequeña burbuja y una pequeña caja de resonancia, si lo queremos ver así, pero no podemos desaprovecharlas. Y luego también pensar qué caminos un poco más tradicionales también hay que seguir tomando en cuenta. No van a ser forzados si yo le quiero hablar a un patojo de 15 años eh, no sé, con 2 páginas en un periódico que ni siquiera compran. Eso es forzado, porque es forzado para tu audiencia. Pero seguramente no va a ser forzado si resulta que es una política para alguien de la tercera edad, porque estas personas siguen recibiendo su periódico, les sigue gustando el papel en las mañanas, ¿verdad? O sea, creo que es importante entender a quiénes le estamos hablando. Y Alfredo lo dice muy bien, o sea, tenemos que aprender a escuchar, tenemos no solamente a escuchar cuáles son sus necesidades, sino también entender cómo ellos entienden los mensajes, cómo ellos hablan, cuál es su lenguaje, ¿sí? Porque no me sirve de nada traer la política con todos los tecnicismos para que nos veamos elevados y que la academia diga, wow, qué presidente o qué congreso tan educado tenemos. Si mi población no entiende nada, ¿verdad? Así como decía Alfredo, tan simple que hubiera sido explicar que el gobierno daba la mitad de su pago y la empresa daba la otra mitad, cuando hablaban, ¿verdad?, del porcentaje y los salarios. Entonces las personas se confunden. Entonces hay que entender a quiénes le hablamos, cómo les hablamos y de qué forma ellos también pueden permanecer con nosotros en su atención y también como con la simpatía y el apoyo que necesitamos de nuestro público. Buenísimo, muchas gracias. Hemos hablado un poco aquí en más diálogos con Alfredo Dávalos y Laisa Palomo sobre las diferentes herramientas y el porqué de innovar en la comunicación política. Y dentro de esta conversa, Alfredo, hemos topado estas herramientas, nuevas herramientas que son sumamente importantes, como nos mencionaste, la tecnología, la utilización del Big Data, evidentemente la pauta en diferentes redes sociales, el poder hacer encuestas, ¿no es cierto? Nos hablaste de estos mystery shoppers, lo cual me pareció espectacular, pero detrás de eso necesitas dinero, necesitas inversión fuerte para poder llegar, ¿no es cierto? Y es aquí donde yo te quisiera preguntar qué tipo de estrategias también a nivel en innovación para recaudar, ¿no es cierto?, estos fondos, ¿crees que podrían ser útiles para que personas que nos escuchan de toda Latinoamérica, de la región y especialmente el Ecuador, puedan tener en mente, ¿no es cierto?, para poder innovar también en la recaudación de estos fondos que, bien o mal, son muy necesarios para poder hacer estas herramientas realidad? A ver, Daniela, sí, no, te lo diría, ¿no? A ver, sí necesitas recursos por lo que hablábamos antes de iniciar la charla, o sea, la investigación te cuesta caro, el tema cualitativo, el tema de la escucha digital, estoy totalmente de acuerdo, pero esto que te contaba de repente de salir y lo que también decía Laisa, nosotros, por ejemplo, como consultores, salirnos a comer al mercado, a mí me encanta, yo tengo ubicadas todas las huecas en el Ecuador, si tú me dices, Alfredo, ¿dónde se come mejor en Guayaquil? Te lo digo, en Manabí, en Portoviejo, o sea, te puedo decir, eso también es parte de escuchar. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Y en Ecuador lo ha vivido. Y tú sabes, un personaje como Álvaro Noboa, que es uno de los grandes millonarios, no solo de Ecuador, sino del mundo, ha perdido 5 elecciones seguidas. O sea, yo de hecho decía, si se lanzaba esta campaña, si le aprobaban la candidatura, podía ser un libro que dijera cómo perder 6 elecciones seguidas teniendo toda la plata del mundo. O sea, en verdad, el dinero es importante, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pero te voy a contar, yo he trabajado desde hace muchos años formando sobre todo a compañeras indígenas y a jóvenes, y me encanta a mí todo este proceso de formación.
Y algún rato me fui a Guamote. Guamote, para que sepa, Laisa, es una de las poblaciones más pobres del Ecuador y tiene bastantes comunidades indígenas. Muchas de estas mujeres llegaban a pie a la capacitación, llegaban con los niños en brazos y tardaban en llegar a la capacitación a lo mejor hora y media, 2 horas, ¿no? Desde sus comunidades. Muchas de ellas ni siquiera fueron a la capacitación porque los maridos no les dejaron, había el tema del machismo, ¿no? Y peor, que el expositor era hombre, o sea, que además me pasó también con indígenas de América Latina, ¿no? No les dejaron salir de tu tierra, de México, o sea, compañeras indígenas de otros países a través de la Flaxo. Pero mira, Daniela, ahí yo descubrí una cosa. Cuando estábamos dando un taller sobre estrategia, y me parece que a veces también sobredimensionamos el tema de las redes y un poco lo que comentaba Laisa, me parece que por encima de las redes tiene que haber una estrategia. Y Laisa lo explicaba muy claramente. O sea, primero está la estrategia y la estrategia dirá y decidirá si dentro de las tácticas de la campaña se utilizan las redes, qué tipo de redes, si se utiliza mensajes de WhatsApp, etcétera. Pero bueno, regresando al caso de Guamote. Cuando hicimos el ejercicio y yo les dije a las compañeras, necesito que por favor me pongan sus problemáticas. Imagínate, era la comunidad más pobre del Ecuador. ¿Qué te podías imaginar desde nuestra perspectiva de ciudad que les preocupaba? Yo decía, pues no tienen colegio cerca, no tienen agua potable, no tienen servicios básicos, no tienen hospital. ¿Saben cuáles eran sus problemáticas? El tema del machismo, la violencia intrafamiliar y que el cuate de la cooperativa, el tesorero, se había volado la plata. O sea, se llevó la plata. O sea, ¿se fijan? Entonces ahí me dieron una cachetada con guante blanco. Entonces ahí yo entendí que solo con conversar en este tipo de comunidades te dabas cuenta de la lógica, o sea, estás apelando a otro tipo de investigación. Y ellas me decían, pues sí, a nosotros no nos va a alcanzar para pautar en radios, ni hacer publicidad, ni siquiera las lonas, las pancartas, pero solo el conversar, y además si son comunidades pequeñas donde todos se conocen, pues mucho mejor, o sea, tener la capacidad de recorrer y nuevamente de construir esas propuestas de gobierno junto a la gente. Entonces me parece, insisto, sí el tema de los recursos son importantes, pero me parece que no definen o no es importante el tema de la estrategia, ¿no? Hay casos en el Ecuador y recuerdo las elecciones del 2006 donde gana Rafael Correa. Fíjate, un candidato como Gilmar Gutiérrez, que ni siquiera tenía publicidad, que ni siquiera le paraban bola a los medios, no lo entrevistaban, termina quedando en tercer lugar. O sea, por encima de León Roldós, que estuvo un año con el 30% de las encuestas, y por encima de Cintia Viteri, que estuvo un año liderando también con el 18-20% en segundo lugar. O sea, ¿qué quiere decir? Que aplicaron territorio. Hoy, por ejemplo, la campaña de Yaku. La campaña de Yaku, más allá de que a lo mejor no tuvo una estrategia coherente, para mí tuvo más bien chispazos y disparos al aire, pero logró conectar en territorio y sobre todo logró movilizar a los jóvenes, el tema de causas. O podríamos decir, la campaña de Herbas fue un éxito por TikTok. Sí y no, también te lo digo. O sea, sí porque terminó y permitió marcar agenda y posicionarlo de manera rápida. Pero hay que entender que también al lado del TikTok, por ejemplo, yo tengo una hija que es ambientalista, al lado del TikTok se combinaba con territorio. Y fíjate, había reuniones como esta en Zoom, que escuchen esto, con 1000 jóvenes. Y mi hija quería participar y ni siquiera podía participar porque había 1000 jóvenes conectados en el momento. Entonces creemos que el éxito de la campaña de Lazo, de Herbas, fue el TikTok. No, o sea, hay también temas territoriales, hay tema también de voto en contra. O sea, aquí lamentablemente volvimos a vivir lo del 2017. En el 2017 se votó contra el correísmo o contra Guillermo Lazo. Hoy otra vez era contra Rafael Correa o contra Guillermo Lazo. Hoy pesó más y fue un voto de castigo en su gran mayoría, si bien es cierto, hubo un porcentaje que votó por Guillermo Lazo, pero hay un gran porcentaje que no votó por Lazo, votó para castigar al otro. Entonces te digo, me parece que tenemos que entender que por encima del tema de las redes, y eso le pasó a Obama, ¿no? Todo el mundo en la primera campaña de Obama decía, ganó por las redes, no es cierto. Obama ganó porque era un muy buen candidato, 2, porque tuvo un muy buen mensaje, como bien decía Laisa, la importancia de tener un buen mensaje, porque hubo la capacidad de a través de la investigación, no solo en territorio, sino también a través de las redes, tuvo la gran oportunidad de entender
cuáles eran las preocupaciones y necesidades, sobre todo de las minorías, de los latinos, de los asiáticos, de las comunidades afro. Es impresionante esa campaña, vale la pena que la revisen la primera. E incluso hay spots de Obama hablando en español y un español espectacular, súper fluido. O sea, ahí te das cuenta la segmentación que hay en esa campaña. Entonces te digo, no solo es el tema de las redes, me parece que lo que tenemos que entender, y por eso vuelvo a lo mismo, hay que regresar a lo simple. O sea, lo simple es investigación, estrategia y comunicación. Hoy sí cambiaron las formas de poder llegar a la gente. Hoy pensábamos que también los medios tradicionales estaban muertos. Y fíjate, el debate también marca historia en el Ecuador. El primer debate histórico en el sentido de que es el primer debate donde se les obliga a través del Consejo Nacional Electoral que los candidatos, por más que sus asesores dijeran no tiene que ir a debatir, se les obligó a que debatieran, ¿no? Entonces fue muy interesante, porque si te fijas, desde el debate se marca ya la diferencia. O sea, desde el debate empiezas a ver la caída de Arauz y la subida de Lazo. Esa parte es interesante. Entonces ahí también jugaron un papel fundamental los medios de comunicación, y también los medios de comunicación que en este caso se convirtieron en una especie de actores políticos, también fueron claves para posicionar mensajes contra Rafael Correa y contra Arauz, ¿no? Buenísimo. Me queda claro el tema, me parece sumamente interesante poder escuchar que ahora las herramientas necesarias no están solamente en esta lógica de red social, sino que nos ha llevado a volver al territorio. Y en ese sentido, Laisa, desde tu experiencia con pues, movimientos colectivos a nivel del territorio, ¿cómo crees que es eficiente el poder llegar, pues hemos hablado, escucharles, ¿no es cierto? Visitarles, entender su realidad. Alfredo nos comentaba pues de esta experiencia en la cual les preguntaban realmente cuál es su necesidad, ¿no es cierto? Y era totalmente diferente a la que uno desde una perspectiva totalmente alejada podía pensar. Pero por otra parte, dentro de al menos mi experiencia, la gente también en territorio está cansada de los políticos. ¿Ah? Yo recuerdo en algunas ocasiones ir, ¿no es cierto?, a estas juntas parroquiales o espacios en los cuales las personas hablaban de las necesidades de la parroquia, del cantón. Y claro, nosotros, digamos, yo tuve la oportunidad de colaborar en el municipio de Quito y íbamos con algunos proyectos y ya no nos creían, nos decían, esto ya nos vinieron a ofrecer, la verdad es que, ¿sabe qué? No, no queremos. Entonces, y hablamos nosotros desde lo técnico, ojo, ¿no? Yo no soy política, yo hablaba desde lo técnico. Entonces, no me imagino en la calidad de un político, ¿no es cierto?, llegar con nuevas pues herramientas, hablar con la comunidad y qué tan desgastante puede ser y cómo abordar. Por otra parte, tal vez como para complementar un poco, Laisa, mi pregunta, tenemos en el equipo pues una persona que fue candidata y me conversaba ayer y me decía que él no quería entregar material POP porque decía, yo no quiero ser el candidato que entregue material POP. Y claro, le decían, tienes que entregarlo. Y cuando él fue por primera vez a un sitio, ¿no es cierto?, una comunidad, y pues llegó con unas mascarillas porque él dijo, ok, si voy a entregar material POP, aunque sea que es algo que sirva. Y llegó con Ok. unas mascarillas y la gente le decía, ¿solo usted cree que por esto voy a votar? Porque no me va a dar nada más. Entonces, realmente también entiendo la posición de tenemos que ir a territorio, pero la gente por otra parte, ¿no es cierto?, también está desgastada y también utilizan eso como una herramienta de paternalismo. ¿Qué dirías tú, Laisa, sobre esta situación? A ver, les voy a contar un poquito cómo es la situación aquí en Guatemala, ¿verdad? Sí, digamos, esto es son partidos con relaciones paternalistas, digamos, con estrategias clientelares, quienes han logrado en territorios, especialmente en el interior del país, posicionarse con diferentes líderes locales, que creo que este punto es clave a nivel local. Siempre existen líderes de iglesias, líderes de carrera política, jóvenes, ¿verdad? Personas que tienen muchísima proyección social a nivel comunitaria,
En Guatemala hay muchas organizaciones tejedoras, por ejemplo, organizaciones de agricultura, etc. Bueno, entonces, este grupo, digamos, de partidos con estrategias clientelares, pues se alían con estas personas, intercambian intereses económicos, ¿verdad? Y dicen, bueno, ustedes me ayudan, yo les doy dinero, hagamos un gran evento. Utilizan mucho la ilusión de las masas, ¿verdad? Organizan un gran evento en la plaza y aunque no sean del territorio, traen a otras personas para hacerle creer a otras indecisas que, bueno, este es el candidato que va a ganar y pues lo apoyamos, ¿verdad? Pero sí tiene que ver nuevamente con qué tipo de territorio nos estamos enfrentando. Porque luego hay otros que tienen muchísima más o tienen muchísimo más desarrollo urbano que pues sí están esperando las propuestas de los diferentes candidatos. Por ejemplo, un Antigua Guatemala, que es una ciudad pequeña, muy cercana a la ciudad de Guatemala, pero que pues la mayoría de sus pobladores pues tienen estudios, ¿verdad? Tienen profesiones, etcétera. Pues aquí sí, seguramente el material POP no sirve de mucho, sino hay muchísimas personas que van a escuchar al candidato, utilizan las redes para informarse. Pero entonces tenemos confrontadas dos grandes realidades en un mismo país y estoy casi segura que sucede y se replica en muchísimos países, no solamente de Centroamérica, sino de Latinoamérica, esto que les estoy contando. Entonces, en realidad, la solución a todo esto es entregar resultados, porque los políticos, o sea, los ciudadanos están cansados de los políticos porque no tenemos resultados. No hay gestión, no hay ni siquiera lo que me prometieron, ni siquiera la 10ª parte de lo que hablaron en campaña sucede. Entonces, todo esto cambiaría y el enfoque de la política probablemente se reivindicaría si comenzamos a tener partidos y políticos que entreguen resultados. Pero en campaña es muy difícil porque estamos intentando apalancarnos de la esperanza de la gente, de las aspiraciones y de lo que nosotros eh, simbolizamos para el desarrollo del país. Entonces es muy complejo lo que me preguntas. Por un lado, habrán personas que sí van a necesitar entender cuáles son nuestras políticas, entender cuál va a ser nuestro tipo de gestión. Alfredo lo decía, hay que hablarlo claro, repetirlo 30 veces y casarnos con un mensaje para que la gente al menos entienda la generalidad de lo que queremos hacer o de las aspiraciones que tenemos como partido político o proyecto político. Pero luego también nos encontramos con estas otras que requieren muchísima educación y formación política. Y por eso creo que un elemento clave dentro de esta ecuación son aquellas organizaciones civiles de ciudadanos que trabajan en el campo y que intentan formar políticamente a mujeres, por ejemplo, a jóvenes, que pues rompen un poco estos esquemas clientelares y que genuinamente han deteriorado toda la política y todas las esperanzas o todo lo que esperamos de nuestros gobernantes o de nuestros congresistas a nivel latinoamericano y especialmente aquí en Guatemala. Sí, perfecto. Creo que un tema que topas es sumamente importante, es el tema de poder generar un pensamiento crítico en nuestra sociedad. Un pensamiento crítico viene evidentemente desde una educación, desde una formación en la base. Y es ahí tal vez, Alfredo, donde yo te preguntaría a ti, desde la visión y la experiencia que tienes en el Ecuador, ¿cómo crees que esto se puede desarrollar? Empezando, Laisa dijo algo interesante. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, durante todo este tiempo tal vez de la figura de un candidato, pero detrás de ese candidato viene todo un movimiento político, un partido político, ¿no es cierto? Entonces, desde el accionar mismo y del partido político, cómo funcionan en el Ecuador y pues tú bien conoces cómo funcionan, ¿cómo crees que debe debe tener ya un cambio, una innovación para poder llegar a esto que estamos conversando? Bueno, yo creo que, mi estimada Daniela, cambiar la lógica, como decía, reinventarse, si no van a terminar extintos como los dinosaurios. Nosotros en algún momento en México al PRI, que nos gobernó más de 70 años, les pusimos los priodontes y los primates. Hicimos incluso una campaña con dinosaurios, ¿no? Era bien interesante y bien divertida. Me parece que tienen que reinventarse, tienen que reinnovarse. Yo en días pasados conversaba con gente del CNE y decíamos que acá hay ese fondo partidista para capacitación y formación.
yo no entiendo por qué no se forma y se capacita. O sea, me parece que hoy debemos de dejar la lógica de estos dueños de partidos, de estos dueños de hacienda, de estos gamonales, de estas figuras únicas. Insisto, me parece que hoy el pueblo ecuatoriano se ha manifestado y se ha manifestado en contra de los mismos de siempre. Ha prendido muchas alertas para las organizaciones políticas que si no innovan, si no incorporan nuevos actores y nuevos líderes, no van a sobrevivir. Por ahí hay una pregunta bien interesante y también me gustaría también aprovechar para responderla porque, como tú sabes, yo salgo ahorita corriendo y me conecto a otro evento de Radiografía del Poder, es un programa que tenemos todos los jueves, que dice, bueno, que efectivamente, ¿qué se puede hacer para que la población tenga la capacidad de discernir entre propuestas populistas y realizables? ¿No? Dice que la respuesta es la educación y sobre todo temas a la organización de gobierno y política, pero no da frutos. ¿No habría alguna otra forma de influir? No, me parece que el tema de educativo, el tema de cambiar la lógica de trabajar en pro de una cultura ciudadana, de una cultura política. Por ejemplo, me parece que este tipo de eventos y este tipo de formación no solo se debería de dar a los partidos políticos, me parece que esto es mucho más clave para las organizaciones sociales. Por ejemplo, tú hace rato decías el tema de los recursos, lo que se complica para conseguir, por ejemplo, recursos. Entonces, todas estas herramientas, todos estos temas de metodología, me parece que deberían de darse a organizaciones sociales, a la propia sociedad civil, a ciudadanos comunes y corrientes. Yo recuerdo que en mis tiempos, cuando era estudiante, primero de la Flaxo aquí en la Universidad Central y después de la Flaxo, cuando hice mi maestría, teníamos estas materias que era análisis crítico de los medios de comunicación. Me parece que hoy deberíamos de tener desde primaria análisis crítico de las redes sociales, sobre todo por el tema de las fake news, ¿no? O sea, es increíble ver lo que se dice, lo que se publica y peor lo que terminamos por compartir. O sea que la verdad no tenemos la capacidad de discernir o decir, efectivamente eso es cierto. Me parece que hoy la gente está cansada y está harta del pleito, de la bronca, por eso insisto, yo felicito en primer lugar al candidato Andrés Arauz por haber reconocido rápidamente su derrota. Yo la verdad estaba muy temeroso ese día de que se prendiera el Ecuador como en octubre del 2019. En segundo lugar, también a Guillermo Lazo insisto, por mostrar esa apertura tanto con el tema de ayer, con el tema de las ministras, me parece, y para ahí un poco ir cerrando y nuevamente darte las gracias por la invitación y mandarle un fuerte abrazo a Laisa, me parece que lo que es clave es generar acuerdos mínimos, me parece que se tiene que sentar con las distintas fuerzas políticas, pero insisto, más allá de las fuerzas políticas, actores sociales, ciudadanos, para construir este Ecuador de futuro. Este Ecuador, en verdad, a ver, yo tengo 22 años aquí y si me dicen te regresas a México, no, no me regreso. Yo soy uno de los fieles amantes de este país. De hecho, alguna vez TV Ecuador me hizo un programa y yo cuento todo lo que viví. Yo viví aquí golpes de Estado, la erupción del volcán de Guagua Pichincha, o sea, cosas que nunca había vivido en México, ¿no? El 11S, después las protestas indígenas, ¿no? Octubre de 2019, que para mí fue un golpe terrible para la democracia, contra los derechos humanos. Entonces, me parece eso importante, me parece que hoy esa es la gran labor del presidente Lazo, ¿no? O sea, volvernos a unir, trabajar en conjunto, trabajar en equipo, trabajar en proyectos y sobre todo, ¿no? Yo siempre se los digo a los ecuatorianos, que se sientan orgullosos de este hermoso país del cual tienen, ¿no? Y me parece que a veces hace falta eso, ¿no? De creérsela y de querer un poquito más este país. Y para terminar, yo siempre digo, si el Ecuador se manejara como el Salinerito, como Salinas de Guaranda, si tuviéramos 24 padres polo a lo largo de Ecuador, en verdad seríamos potencia mundial. Ahí está el ejemplo. ¿Saben cuánto vende el Salinerito al año? 13 millones de dólares en quesos, en chocolates. Si ese fuera el Ecuador, si hubiera esa mentalidad del cooperativismo, del trabajo en equipo, Asociatividad. sería otra cosa, Daniela. Muchas gracias, un fuerte abrazo, Muchas un gusto. gracias. Como siempre, a las órdenes, en Gracias, cualquier otro Alfredo. momento. Un fuerte abrazo, Laisa. Ahí Un estaremos en gusto. contacto a través de redes y ya te pediré
el teléfono. Y muchas gracias a todos los participantes. Un gusto haber compartido con ustedes. Gracias, Alfredo. Antes de cerrar y de que nos puedas dejar, yo quiero agradecerles a todas las personas que se han conectado en Más Diálogos esta noche con Alfredo Dávalos y Laisa Palomo. Muchísimas gracias. Alfredo, sabemos que tienes otro compromiso, así que pues adelante. Y tal vez antes de cerrar esta sesión, yo quisiera poder rescatar algunos de los comentarios que tanto Laisa como Alfredo nos han podido dar dentro de la temática de la innovación para la comunicación política. Primero, reinventarnos y renovarnos. Creo que todas las instituciones, todas las personas, todos los asesores políticos lo tenemos que hacer, hoy en día más que nunca. Segundo, es esencial escuchar al ciudadano, no dejarse pues nublar que son solamente las estrategias de redes sociales lo que ahora llega a generar, ¿no es cierto?, esta incidencia, sino que también ir al territorio, escuchar las necesidades y tener una empatía muy, muy, muy profunda con las personas. Y tercero, una participación muy activa de la ciudadanía desde la sociedad civil organizada para poder generar fortalecimiento de nuestras bases, ¿no es cierto? Y apoyar evidentemente al gobierno porque esta construcción de la democracia se la tiene que hacer en conjunto diferentes pues, actores, la sociedad civil organizada, el sector privado y el sector público. Así que con eso nos despedimos en este Yo primer... quisiera agregar algo así rapidísimo Laisa, por favor. que tocó Alfredo y que no mencionamos, que fue, bueno, toda esta moda de las fake news, ¿verdad? Antes de terminar, solamente agrego a todas las conclusiones que tú dijiste que como políticos, como gobernantes, como sociedad civil, como organizaciones que trabajan en temas comunitarios o en temas sociales, tenemos que aprender a comunicar. El problema de no comunicar es que no existimos, ¿verdad? Si no estamos dentro de las esferas digitales, simplemente no existimos. Entonces tenemos que aprender a posicionar nuestro mensaje porque el que calla otorga, especialmente con las nuevas tendencias de las fake news, que rápidamente se convierten en leyendas urbanas o en teorías de conspiración que la gente va creyendo y con el tiempo, mientras más permitimos que vayan permeando, se convierten en una verdad. Entonces, como gobernantes tenemos que tener esto claro y tenemos que aprender a comunicar de las formas que tú mencionaste, ¿verdad? Escuchando, teniendo estrategia, investigando un poco y comprendiendo también cuál es la forma más sencilla, pero concreta para comunicar los diferentes temas que necesitamos. Muchísimas gracias, Laisa. Y en ese contexto yo quiero invitarles a todas las personas que nos están escuchando que justamente la Corporación Líderes para Gobernar ha abierto un certificado para que todos podamos aprender sobre cómo tener estas herramientas efectivas para una comunicación estratégica para la incidencia. Este certificado es 100% online y les invitamos a todas las personas que quieran inscribirse en este certificado con un aval académico de EDES Business School y de la UTPL, nos puedan seguir en nuestras redes sociales o puedan ir a nuestra plataforma Inspira, nuestra plataforma virtual, formación.lideresparagobernar.org, en donde podrán inscribirse en este gran espacio que tenemos para que ustedes puedan capacitarse. Tenemos que aprender a comunicarnos y para aprender a hacerlo hay que capacitarnos. Así que muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias, Laisa. Saludos. Gracias a ti, Daniela. Pues a ti y me encanta poder ya conocernos, al menos de manera virtual, para poder seguir colaborando en esta ocasión de manera pues internacional con tu presencia aquí. Muchísimas gracias. Buenas Gracias por la noches. invitación. Feliz tarde a todos.